a la reunión académica del mes de septiembre de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Cundinamarca. Es para mí de mucho agrado y un honor presentar a la doctora Sandra Patricia Garcés Sterling. La doctora Sandra Patricia es médico de la Universidad Nacional, es pediatra del Hospital Infantil Fundación Cardioinfantil y Programa de la Universidad del Rosario y es oncohematóloga pediátrica de la Universidad Nacional. Se desempeña actualmente como oncohematóloga en la Fundación Cardioinfantil. Además es epidemióloga clínica y tiene un magíster en epidemiología. Y el tema del cual vamos a tratar hoy es un tema que vemos con alguna frecuencia, que es el síndrome hemorragíparo del recién nacido. Nos va a dar pautas sobre cómo enfocarlo y cómo tratarlo. Bienvenida, doctora Sandra. Buenos días para todos. Bueno, vamos a tocar hoy un tema que de pronto para algunos es a veces un paradigma, no sabemos cómo enfocarlo, pero vamos como a empezar primero hablando de las bases de cómo es la coagulación en los recién nacidos, y eso nos va a dar un gran enfoque a cómo tenemos que abordar los temas de cómo enfocar los síndromes hemorragíparos en estos niños, que a veces tienen algunas diferencias de los niños más grandes. Bueno, primero vamos a definir qué es la coagulación. La coagulación es un mecanismo que es indispensable para que cuando yo tengo alguna alteración en el lecho vascular, la sangre permanezca ahí. Si nosotros rompemos un endotelio por la que sea la razón, siempre esa disrupción endotelial va a hacer que la sangre se extravase y nosotros tenemos que hacer un coágulo para que esa sangre no sangra y para que logremos una cicatrización adecuada y luego tenemos que después disolver ese coágulo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros por medio de la hemostasia y por medio de la fibrinolisis. Bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia hemos conocido que tenemos mecanismos primarios y mecanismos secundarios, o coágulo primario y coágulo secundario. Recordemos que el coágulo primario es el que se forma con las plaquetas, pero es un coágulo muy lábil que puede ser barrido por el torrente sanguíneo. Luego ese coágulo, para que permanezca, tiene que ser amarrado a una malla de fibrina. Esa malla de fibrina va a estabilizar el coágulo y eso va a permitir que se repare el endotelio, y luego vamos a tener el tercer mecanismo, que es la fibrinolisis, la cual cuando ya ese endotelio reparado, desaparezca el coágulo porque no puede permanecer. Entonces, los efectos primeros, lo que primero vamos a ver es una acción del vaso, el que tenga la lesión y las plaquetas. Y lo segundo, vamos a ver de la coagulación. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos vasculares? Recordemos que tenemos arterias, venas y capilares, y todos tienen diferentes capas a nivel de su pared. Entonces, los capilares van a tener un endotelio, ya las arterias y las venas van a tener colágeno, pero este colágeno va a ser menor en las venas que en las arterias, y las arterias van a tener una capacidad de vasoconstruir que las venas no lo tienen. Entonces, al tener esa capacidad de vasoconstruir, estas arterias van a tener más activo este primer mecanismo, que es la vasoconstrucción que se ve a nivel de los vasos, que las otras dos, las venas y los capilares. Entonces, lo que vemos en la vasoconstrucción es un espasmo miogénico, se contraen esas fibras, y eso es resultado de ¿qué? Resultados de algunos factores locales como el tromboxano A2. Lo segundo es el coágulo plaquetario. Entonces, nosotros tenemos la lesión endotelial y vamos a hacer este coágulo de plaquetas. Cuando hay una lesión endotelial, se va a exponer colágeno. A ese colágeno que tenemos expuesto, va a haber primero una adhesión que se va a mediar en las plaquetas por el receptor 1B. Posterior a esto, vamos a tener una agregación de todas las plaquetas que van a ser llamadas, y esto se va a ver por tromboxano A2, por serotonina, por ADP. Esas plaquetas tienen una función de secretar, porque tenemos ciertos gránulos que van a secretar sustancias que son necesarias para nuestra coagulación, y también se van a contraer para contraer ese coágulo y tratar de mantener que esa sangre permanezca en el lecho vascular. Esa contracción se ve por unos receptores de calcio que tenemos a nivel de las plaquetas y la acción de la actina, la miosina y la tromboplastina. ¿Qué tenemos y qué facilita entonces lo que mencionamos previamente? Entonces tenemos que las plaquetas tienen unos receptores que por todos son conocidos, el 1B, 2, 5, 9, el 2B, 3A.
Entonces, estos receptores son los que van a permanecer, que yo adhiera a mi plaqueta, adhiera a la plaqueta, que la agregue. Posteriormente vimos que hay una secreción y vamos a ver qué contienen los gránulos de las plaquetas. Entonces tenemos unos alfa, unos densas y unos lisosomales. Los lisosomales son las sustancias líticas que van a destruir la plaqueta. Los gránulos alfa van a contener fibrinógeno, factor 5, factor de von Willebrand, beta tromboglobulina, factor 4 plaquetario y sustancias similares al fibrinógeno. Y los gránulos densos van a tener ADP, serotonina y calcio. Todas estas sustancias son las que se liberan cuando nosotros hacemos la secreción plaquetaria y todas estas sustancias tienen un papel importante a nivel de nuestra coagulación. ¿Qué pasa y qué tenemos a ver de estos receptores en los recién nacidos? Recordemos que los receptores en las plaquetas se empiezan a presentar desde la semana 16 en el feto. Empiezan los primeros que tenemos fibrinógeno y vamos a tener también el von Willebrand. Y de todas maneras, así estos receptores estén presentes en el recién nacido, cuando los niños nacen vamos a tener una hipoagregación a ciertas sustancias porque todavía no están maduros. Entonces tenemos una hipoagregación a nivel de la adrenalina, a nivel del colágeno, a nivel del ADP. Y una de las pruebas de laboratorio que a veces utilizamos en ellos no va a ser tan fidedigna como el PFA. El PFA es un mecanismo para ver la función plaquetaria. Entonces uno esperaría que si esta hipoagregación plaquetaria está, los PFA salgan aumentados porque los pacientes no hacen esa agregación. Pero como esto funciona por obturación, al hacer el PFA recordemos que los niños tienen hematocritos elevados. Entonces, la concentración que tenemos de plaquetas en una muestra de los niños cuando estamos haciendo esta muestra se va a ver alterada por el hematocrito y nos puede salir disminuidos. Entonces, no es una buena prueba para ver función plaquetaria en los recién nacidos, por eso ve que casi no los utilizamos. Tenemos otro que es que los pacientes que son pretérminos van a tener más hiporreactividad en sus plaquetas, tienen menos agregación, sobre todo entre los 3 y 4 días, y esto puede durar hasta 10 días. Entonces, esto es otra cosa adicional que va a hacer que de pronto así tengamos un número adecuado de plaquetas, nuestras plaquetas en las condiciones pretérminos van a funcionar menos que en las condiciones de los recién nacidos a término. Algo que se ve en los niños es que está aumentado el factor de von Willebrand. ¿Por qué se ve este aumento del factor de von Willebrand? Los multímeros de alto peso molecular que tenemos en el factor de von Willebrand se encuentran aumentados en el recién nacido. ¿Por qué? Porque hay una disminución del ADAMS13. Recordemos que el ADAMS13 es la proteína que cliva estos multímeros de alto peso. Eso es lo que se nos altera en las PTTs. Entonces, estos multímeros al no ser clivados, pues va a hacer que tengamos más factor de von Willebrand y al tener más factor de von Willebrand vamos a tener un aumento hasta el 120% en los recién nacidos. Eso después se enumeran todas las alteraciones que vemos a nivel de la coagulación, que son alteraciones normales en los pretérminos, en los recién nacidos, más o menos durante el primer año de vida se van normalizando y vamos a tener los valores normales que tenemos en la edad adulta. Entonces ya vimos la primera parte que es vasoconstricción y la función plaquetaria. Ahora hablamos de una segunda parte que es la homeostasia. La homeostasia es donde entran a jugar los factores de coagulación. Esta es la cascada de coagulación que yo creo que todos recordábamos que aprendimos cuando estábamos estudiando medicina, donde nos hablaban de una vía intrínseca, una vía extrínseca. Habían muchas cosas que nos dejaban como dudas en que si esta de verdad fuera la cascada de coagulación. Por ejemplo, el déficit de factor 12 no sangra y es el que inicia la vía de la coagulación. Calicreína, precalicreína, siminógeno alto peso molecular tampoco saltan. Y al no sangrar estos pacientes, si estos eran los que iniciaban una de las vías de coagulación, quedaba como un hueco, un vacío ahí en la información. Otra cosa que se esperaba es que siendo dos vías, porque si una fallaba, la otra no trataba de compensar porque al final teníamos una vía común. Entonces, todo eso hizo pensar que de pronto esta no era una cascada de la coagulación y empezaron a hacerse estudios y por eso salió el modelo celular, que es el que manejamos ahora actualmente a nivel de la coagulación. Las pruebas de coagulación que teníamos PTT que mide intrínseca y PT que mide extrínseca, las seguimos utilizando. Pero esto sí lo teníamos, es como el nuevo modelo de coagulación celular. Entonces, en ese tenemos tres fases, una iniciación, una amplificación y una propagación. En la fase de iniciación tenemos una lesión endotelial y ¿qué pasa con esa lesión endotelial? Se va a exponer factor tisular. Este factor tisular va a hacer que se active factor tisular, activa factor 7 y vamos a tener un complejo
factor 7 activado, factor tisular. Este complejo va a activar una pequeña cantidad de factor 5 y este factor 5 y este complejo va a hacer que 10 pase a 10 activado y que activemos una pequeña cantidad de trombina. Esta cantidad de trombina no es capaz, no es lo suficiente para generar una gran cantidad de fibrinógeno o fibrina, pero sí de activar otros factores de la coagulación. Y por el otro lado tenemos que este complejo empieza a activar factor 9. Vamos a la fase de amplificación. Esta pequeña cantidad de trombina va a activar todos los otros factores de coagulación. Vamos a activar plaqueta, cambiando los fosfolípidos de membrana. Vamos a hacer que el factor 8 sea liberado del von Willebrand y tengamos un factor 8 libre. Vamos a tener un factor 5 activado. Vamos a activar factor 11, que factor 11 activado va a activar más factor 9. Y todas estas moléculas ya activadas van a venir a la última fase, que es la propagación. En la propagación, entonces ya vamos a tener plaqueta activada, 5 activado, 9 activado, 8 activado. Vamos a generar el factor 10, pase a 10 activado, y este factor 10 activado unido con el factor 5 va a pasar de protrombina a trombina. Vamos a activar factor 13 que es necesario. Recordemos que el factor 13 es el que estabiliza el coágulo. El factor 13 lo que hace es hacer unos enlaces covalentes a nivel de la molécula, de las parciones de la fibrina, y de ahí es donde sale el famoso dímero D. Esa unión de esas dos moléculas D establece un enlace covalente que no puede ser clivado cuando activamos fibrinolisis. Entonces el factor 13 es muy importante en la coagulación y vamos a iniciar TAFI porque obviamente los anticoagulantes, los que frenan también la coagulación, son necesarios. Y obviamente vamos a tener fibrinógeno, fibrina y ya tenemos ese coágulo establecido mientras tenemos una reparación endotelial. Se reparó el endotelio, tenemos que tener una fibrinolisis. La fibrinolisis nos va a desatar ese coágulo que ya se formó porque si permanece vamos a tener un evento trombótico. Entonces tenemos plasminógeno, el plasminógeno va a pasar a plasmina, este plasminógeno se activa por los activador tisular del plasminógeno y esta plasmina va a pasar fibrina a degradar. Entonces la degradación de esta fibrina van a salir las partículas X, las partículas Y, el dímero D y todos esos es lo que conocemos como productos de degradación de la fibrina. Obviamente la fibrinolisis también tiene que tener unos inhibidores. Entonces ponemos el alfa-2 antiplasmina, tenemos la alfa-2 macroglobulina que van a inhibir plasmina, tenemos aquí el TAFI que también va a tener una acción en esta inhibición, porque todo en la coagulación tiene que tener una contrarregulación porque no son mecanismos indefinidos, sino que se tienen que autorregular. Bueno, ¿qué pasa a nivel de estos factores de coagulación en el recién nacido? Tenemos muy pocos factores en valores normales. Tenemos que a nivel del recién nacido el fibrinógeno está normal, el factor 5 está normal, el factor 7 alcanza casi límites normales y el factor 8. Los otros están disminuidos, pero eso es normal para los recién nacidos. Y obviamente si tenemos pretérminos, van a ser más la disminución en todos estos factores. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer algún estudio de estos factores de la coagulación, porque es importante tenerlo. Hay algo que vemos en los recién nacidos prematuros que tienen retardo del crecimiento intrauterino, es que estos pacientes tienen más disminución de factor 12 de lo normal, tienen más disminución de la proteína C, y van a tener a veces también mayor activación del factor tisular. Entonces eso se ve mucho en los recién nacidos con retardo del crecimiento. Existen unos anticoagulantes naturales que digamos que también van a estar alterados en el recién nacido, pero digamos que estos anticoagulantes naturales lo que van a tener mayor efecto es sobre los efectos trombogénicos. El estado a nivel de pediatría donde más vemos trombosis o tienen más riesgo nuestros pacientes es el estado neonatal, porque si vemos todos los anticoagulantes naturales casi que están disminuidos en el recién nacido. Entonces tenemos disminución de antitrombina 3, proteína C, proteína S, tenemos disminución del plasminógeno, tenemos disminución de cofactor 2 de la heparina, obviamente al plasminógeno vamos a tener menos entonces plasmina. Entonces en el recién nacido tenemos un gran estado procoagulante dado por las alteraciones que tenemos a nivel de todos estos anticoagulantes naturales.
pero se hace como un balance porque vemos que también hay algunos factores de la coagulación que están disminuidos. Entonces eso es como algo para tratar de ser homogéneos. Si nosotros tuviéramos unos factores de la coagulación totalmente normales y todos los anticoagulantes, este sistema alterado, de pronto los eventos trombóticos serían más importantes y de mayor relevancia y con mayor frecuencia. Entonces digamos que esa disminución de los factores de la coagulación también hace que haya como un balance a nivel de los recién nacidos y podamos tener menos eventos trombóticos. Bueno, existe disminución de la generación de trombina en el recién nacido, así tengamos la cantidad hasta un 50% se puede generar. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer estudios de generación de trombina, veríamos las diferencias. Tenemos por qué se ve esta generación de la trombina disminuida. Así el fibrinógeno esté normal, como mencionamos previamente, la sialización del fibrinógeno no es normal. Entonces, esa alteración en la sialización va a hacer que ese fibrinógeno no genere tanta trombina como nosotros esperamos. El plasminógeno, como lo mencionamos previamente, tiene una disminución del 50%, la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina también están disminuidas. Generalmente están entre 1/3 y 2/3 son los valores que se manejan en el recién nacido cuando los comparamos con los valores de los niños adultos. Bueno, entonces ya viendo cómo es que funciona la cascada de coagulación y recordando todos estos mecanismos, pues la clínica yo creo que es por todos conocidas. ¿Qué podemos tener al recién nacido? Tenemos equimos, espetequias, hematomas por punciones, lo vemos muchos cefalohematomas que no lo vemos más en niños grandes, el sangrado a nivel de la caída umbilical. Cuando se hace la circuncisión muchas veces tenemos sangrados en estos pacientes. Es importante el sangrado vías digestivas, que usualmente ese sangrado esté más relacionado no con un síndrome hemorragíparo, sino con una alteración a nivel anatómica, con una enfermedad gastrointestinal, con una enterocolitis. Entonces, es el sangrado como que menos relación tiene con una alteración del recién nacido en sus factores de coagulación o algo en la coagulación. A veces está más asociado a enfermedad gastrointestinal o a déficit de vitamina K. Hematuria y sangrados pulmonares son escasos, la incidencia es baja, menos del 10% en recién nacidos, pero las podemos evidenciar. Y obviamente lo que nosotros pues a veces vemos más y conocemos más es la hemorragia cerebral. Todo ya vemos en los pretérminos porque alteración de esa matriz germinal va a ser más sangrado a nivel de los pretérminos, pero en niños a términos tenemos que los pacientes que tienen déficit de factor 13 puede estar en un 30% ser sangrado a nivel del sistema nervioso central en la etapa neonatal. La enfermedad que nosotros a veces más pensamos es la hemofilia, pero miren que la incidencia de sangrado a nivel del sistema nervioso central en la hemofilia es un 2%. Usualmente cuando sabemos que una madre es portadora, pues se tienen todas las recomendaciones en el parto, que no sea instrumentado, que no sea un parto traumático, es lo que se recomienda para tratar de disminuir estos sangrados. De estos factores, de esos sangrados a nivel de la hemofilia que vemos en los pacientes, 16 a 30% son hematomas subdurales, el resto a veces son más cefalohematomas. ¿Dónde se ven más sangrados a nivel en los pacientes hemofílicos? En los que no conocemos el antecedente, porque como no conocemos el antecedente en la familia, pues no vamos a tener todas las precauciones que sí con una mamá portadora. Hasta el 30% de las hemofilias son mutaciones de novo. Entonces podemos tener niños que no tienen antecedentes de hemofilia y hacer esta enfermedad, hacer esta mutación, y obviamente van a tener más riesgo de hacer sangrado porque no conocemos y no vamos a tener las consideraciones en el parto como si lo tenemos con los otros niños. Algo que tenemos que estar muy pendientes en los pacientes que tienen hemorragia cerebral es que pueden también tener déficit de alfa-2 antiplasmina. A veces nosotros nos enfocamos mucho en factor 13, en hemofilia, en plaquetas, pero el déficit de alfa-2 antiplasmina tiene casi hasta el 20% de los pacientes que tienen este déficit pueden hacer un sangrado a nivel cerebral. Y obviamente estos déficits van a ser déficits severos. En déficit leves no vamos a ver sangrados a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos los diagnósticos? Pues es un diagnóstico como todo, una muy buena historia clínica, pero mucho la historia familiar porque vamos a ver que la mayoría de los defectos de coagulación tienen relación familiar, un buen examen físico y obviamente cuando ya tenemos todo esto vamos a ir a unas pruebas de laboratorio que son las que nos van a guiar cómo vamos a enfocar a estos pacientes. Es importante ver en el diagnóstico si nuestro recién nacido es un niño sano o es un niño que aparte de tener la diátesis hemorrágica no tiene nada mal. Esto es importante porque los recién nacidos sanos van a tener como diátesis hemorrágica, va a ser como nuestra opción.
Cuando tenemos un niño que no es sano, es un niño que está séptico, vamos a pensar otras cosas, pueden ser la sepsis, pueden ser hepatopatías, enteropatías, podemos tener úlceras, podemos tener CID, podemos tener hemofagocitosis. Entonces, este paciente de pronto va a tener algo que no es congénito a nivel de su coagulación, sino más algo inherente a su patología de base. Pero cuando tenemos un niño que es un niño sano y que si tenga o no tenga antecedentes de diátesis hemorrágica o trastornos de la coagulación, es cuando más pensamos en alteraciones a nivel de esta. Entonces, si vamos a tener alteraciones, pues obviamente antecedentes familiares, vamos a tener que pueda ser, si es ligada al X, las hemofilias, si es enfermedades autosómicas, vemos más von Willebrand, factor 11, factor 7, factor 5, 2, fibrinógeno, 13. De pronto tiene mayor relevancia los pacientes, los judíos askenazí tienen más alteraciones a nivel de factor 11 y en los gitanos se ve más trombastenia de Glasgow. Es como algo que podemos tener de acuerdo como relacionado con las razas. Si no tenemos alteraciones a nivel de antecedentes familiares, pues obviamente podemos tener cosas adquiridas de la coagulación. Lo que más conocemos es el déficit de vitamina K, pero también podemos tener alteraciones como trombocitopenias aloinmunes o una PTI, entonces tenemos que tener en cuenta eso en estos pacientes. Bueno, cuando nosotros estamos ante la presencia de un síndrome hemorragíparo, a veces los dividimos en síndromes purpúricos y síndromes hemorragíparos. Purpúricos cuando vemos que tenemos petequias, equimosis, hematomas ya o de otros sangrados, nos hablan más de síndromes hemorragíparos. Entonces, cuando yo tengo un síndrome purpúrico, ¿qué exámenes pido? Pido un cuadro hemático, un conteo obviamente plaquetario que sea manual, veo un frotis de sangre periférica para ver las características. No hago ya ni prueba de fragilidad capilar ni tiempos de sangría porque son muy operador dependiente y no me van a dar ningún resultado. Ya vimos las limitaciones que podemos tener con el PFA 100 por los hematocritos de los pacientes y si estoy pensando en algo de función, alteración de la función, tenemos que hacer pruebas de agregación y adhesión plaquetaria. Y si ya pienso en algo más como alteraciones de gránulos, me voy a una microscopía electrónica. ¿Qué a veces problemas tenemos con la adhesión y la agregación plaquetaria? Para hacer esto necesitamos usualmente 4 a 6 tubos de sangre y es una cantidad importante, sobre todo si tenemos recién nacidos muy pequeños. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso puede pasar cuando pedimos estas pruebas. Si tenemos un síndrome hemorragíparo, pues nosotros lo que vamos a pedir son los tiempos de coagulación. Por todos es conocido que estos tiempos de coagulación varían de acuerdo a los tiempos de coagulación que tenemos en los niños mayores. Y siempre conteniendo el valor basal, consideramos un PT mayor a 3 segundos que esté prolongado, un PTT mayor a 6 segundos que está prolongado. Tenemos el TPT cruzado, pruebas de diluciones de TPT, a veces lo hacemos cuando sospechamos que mi paciente pueda tener algún inhibidor de esos factores de la coagulación. Hay causas de PTT que no son causas de alteraciones de los factores de la coagulación, sino inhibidores. Entonces, cuando yo hago un PTT cruzado o unas diluciones de PTT, lo que yo hago es, o PTT mezclas también se conoce, lo que hago yo es mezclar. Tengo plasma normal y plasma de mi paciente y los mezclo. Si mi PTT corrige, sospecho que mi paciente tenga una alteración en la coagulación. Si mi PTT no corrige, sospecho que pueda tener un inhibidor y muchas veces me puede generar un valor importante este resultado. El tiempo de trombina lo que hace es de ver si ese fibrinógeno funciona. Entonces, lo que hace el tiempo de trombina me ayuda para saber si tengo déficit, no tanto déficit del fibrinógeno, o alteración en la función de fibrinógeno. En estos casos es importante. Obviamente, cuando yo ya tengo una sospecha de alteraciones de factores de la coagulación, tengo que hacer una medición y tener en la mente cómo son los valores normales del recién nacido. Y puedo hacer también alteración o estudios dímero D, y puedo hacer estudios de productos de degradación del fibrinógeno, que eso me va a hablar también de fibrinolisis. Esos son los tiempos de coagulación que tenemos en el niño un día, a los 5 días, a los 30 días y ya los que vemos en los adultos. Algo importante y de ver es que el INR, que a veces nosotros lo tomamos mucho como una prueba de coagulación, no es tanto una prueba de coagulación. Acuérdense que el INR se hizo para controlar anticoagulación con warfarina. Entonces, digamos que no es tan relevante y por eso no lo ven, solo a veces no lo vemos como ni en las escalas cuando vemos CID, ni cuando vemos estas alteraciones en la coagulación que lo tengamos mucho en cuenta, porque el INR se utiliza más para ver anticoagulación, para nosotros evaluar más nuestro sistema de coagulación, PT y PTT.
Bueno, tenemos ya, ¿qué vamos a hacer? Ya vemos los exámenes que vamos a tomar, cómo vamos a enfocar nuestro paciente. Si ya estoy centrado en que mi alteración es de la coagulación y que de pronto no se debe a una patología que tenga mi paciente. Entonces, puedo dividirlo en un síndrome purpúrico y una hemorragia híparo. El síndrome purpúrico me va a dar petequias, me puede dar equimosis. El síndrome hemorragíparo me va a dar todos los otros sangrados. Si yo tengo un síndrome purpúrico, ¿qué pienso? En alteraciones vasculares y en alteraciones plaquetarias. Si yo tengo un síndrome hemorragíparo, en una fibrinolisis o alteraciones de los factores de la coagulación. Si tengo alteraciones vasculares, ¿qué es lo que más tengo? Congénitos o adquiridos. La verdad, adquiridos ya no vemos mucho déficit de vitamina K. Creo que nosotros no lo vemos, pero sí el escorbuto da una, digamos, un defecto vascular importante porque es importante la vitamina C para la formación del colágeno. Las vasculitis no son tan de recién nacidos, pero podemos verlas. Y en los congénitos, pues vemos más las alteraciones de Ehlers-Danlos, Marfan, pseudosantoma elástico, osteogénesis imperfecta, altera vasculatura y esto puede hacer que nuestros pacientes tengan una alteración a nivel vascular. La telangiectasia hemorrágica, la verdad no son enfermedades muy comunes, pero tenemos que tenerlas en nuestra mente. Si yo tengo alteraciones plaquetarias, tengo ya que pensar en dos cosas, en defectos cuantitativos y defectos cualitativos. En mis defectos cualitativos puedo tener un recuento plaquetario normal y en mis defectos cuantitativos van a estar disminuidos. ¿Qué es lo que primero yo pienso? Mi paciente está destruyendo las plaquetas, mi paciente está no produciendo, tenemos aplasias, trombocitopenia megacardiocítica que podemos ver en recién nacidos, leucemias congénitas que podemos ver, esta médula ósea puede estar reemplazada. Mi paciente las está secuestrando, sobre todo un Casadat-Merry, porque los niños tan pequeños no hacen tanto hiperesplenismo, o mi paciente las está consumiendo, que esto ya va en un paciente críticamente enfermo, CID, síndromes hemolíticos, urémicos, en una PTT. Acuérdense que la PTT puede llegar a ser neonatal porque existen defectos congénitos de la disminución del ADAM13. Cuando yo tengo una alteración genética, no produzco ADAM13, es muy extraño, pero puedo ver PDT en estos pacientes. Usualmente en los pacientes mayores lo que vemos es anticuerpos contra el ADAM13 y esto hace que se disminuya, pero en neonatos, si vemos algo de esto, podemos pensar es un déficit congénito de ADAM13. A nivel del otro bracito que estábamos viendo ya que eran las cualitativas, pues entonces podemos tener plaquetas normales, pero podemos tener alteración a nivel de agregación, alteración a nivel de contracción y enfermedad de gránulos. Enfermedad de gránulos, a veces buscamos otras inclusiones en el frotis de sangre periférica, como cuerpos de Doll, entonces eso nos puede hablar, o buscamos algunas alteraciones a nivel del examen físico en los pacientes que nos puede hacer pensar en un Wiskott-Aldrich. También tenemos a nivel de Chediat-Higazi, que tenemos albinismos parciales, en lo mismo pasa en el Hermansky-Pulack, y vemos los cuerpos de Doll. Contracción, la trombastenia de Glasma, cuando nosotros hacemos una agregación plaquetaria, estos pacientes no agregan con ADP, colágeno, pero sí agregan con ristocetina. Mientras que los pacientes que tienen alteración de dación y agregación, como una enfermedad de von Willebrand, un buen Bernard-Soulier, en el Bernard-Soulier los pacientes no agregan con ristocetina, pero agregan con las otras moléculas en nuestras pruebas. Y la otra alteración que podemos tener, ya vimos purpúricos, hemorragíparos. En los hemorragíparos vamos a ver los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación los vamos a valorar con nuestros tiempos de coagulación. Al tener nuestros tiempos de coagulación, entonces vamos a ver, podemos tener PT normal con un PTT alterado. Aquí podemos tener déficit de factor 8, 9, 11, 12. El 12 prolonga el PTT, así no está incluido entre los factores que sangran, sino al contrario, un déficit de 12 puede producir estrombosis y enfermedad de von Willebrand. Si yo tengo un PTT normal y un PT alterado, deficiencia de 7, primaria, secundaria, congénita o adquirida. Y si tengo los dos alterados, puedo tener un déficit de vitamina K. A veces nosotros tenemos muy relacionado solo con PT, pero acuérdense que el 9 es un DK dependiente y lo medimos es con PTT. Podemos tener alteración de cumarínicos, no lo vemos mucho en recién nacidos, pero pues tenerlo en cuenta. Podemos tener déficit de factor 5, factor 10, factor 2, déficit de fibrinógeno, entonces que estos pueden llegar a ser déficits congénitos. Entonces vamos a hacer un resumen cuando nosotros nos enfrentamos con nuestros paraclínicos. Entonces tenemos nuestros paraclínicos que usualmente de entrada son P, PTT y cuadromático. Tengo un PT prolongado y esto normal, déficit de 7. Si tengo un PT normal y PTT prolongado, 8, 9, 11, 12 y von Willebrand.
Si tengo un PT prolongado y un PT prolongado y un cuadro hemático normal, déficit de fibrinógeno, factor 1, 2, 5 y 10. Si tengo todo normal, puedo tener déficit de factor 13, puedo tener alteración de función plaquetaria, puedo tener alteraciones en la fibrinólisis que no las he medido con mis tiempos de coagulación, puedo tener alteraciones vasculares y también en este puedo llegar a tener enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand puede prolongar el PTT o puede tener un PTT normal. Si tengo los tiempos de coagulación prolongados y el cuadro hemático con trombocitopenia, tengo una CID. Y si tengo las plaquetas disminuidas con el resto normal, pues pienso en una trombocitopenia. Bueno, el déficit de vitamina K, que es como el que nosotros pensamos, recordemos que hay una forma precoz, una tardía y una forma, clásica y una tardía, perdón. Entonces, la forma precoz en las primeras 24 horas, la forma, digamos que clínica normal es entre el segundo y séptimo día, y la tardía que se puede ver entre 15 y 17 días. Entonces, estos pacientes, pues obviamente de acuerdo a los sangrados que vamos a tener van a ser similares, pero obviamente las causas pueden variar un poquito en las precoces que en las clásicas o en las tardías. Usualmente en las tardías ya pensamos más en alteraciones celíacas, en hepatopatías, en déficit de alfa-2 antitripsina, o sea, pensamos más en que ya tenga algo intrínseco en nuestro hígado. A nivel de la clásica, pues es simplemente el carencia, déficit de absorción también podemos tener. Y a nivel de las más precoces pueden estar relacionadas con medicamentos de la madre, entonces pueden tener anticonvulsivantes, antibióticos, antituberculosos que pueden estar más relacionados o carencia de aporte. Las trombocitopenias, entonces acordémonos que las trombocitopenias en los niños y en los recién nacidos pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando son congénitas y secundarias. Ya habíamos mencionado que pueden ser las secundarias destrucción, no producción, secuestro y el consumo. Y las congénitas, que pueden ser trombocitopenias, tenemos muchas veces la historia familiar de que existe una trombocitopenia, y para enfocar estos pacientes lo que hacemos usualmente es ver el volumen medio plaquetario. Entonces, si tenemos microplaquetas, normoplaquetas o macroplaquetas. Si tenemos microplaquetas, lo más conocido es el síndrome de Wiskott-Aldrich, aunque podemos tener una trombocitopenia ligada a X. Con normoplaquetas, lo que más vemos es la trombocitopenia megacariocítica, el TAR, pero en ese tenemos el defecto físico de la ausencia de radio en estos pacientes. Y en las macroplaquetas, de pronto lo que más vemos es los síndromes asociados a velocardiofaciales o el CATS22. Podemos tener el síndrome de George, que lo podemos ver en recién nacidos, mutaciones del GATA1, es como lo que más vemos en recién nacidos. Obviamente, para confirmar esto, tenemos que hacer un estudio genético. Existe un panel para trombocitopenia congénita y nos tocaría realizarlo. La trombocitopenia, ¿qué tanto está relacionada con el sangrado? La incidencia de trombocitopenia cuando estamos en una unidad de cuidado intensivo se dice que del 0,1 al 0,5% de los pacientes pueden tener menos de 50.000 plaquetas y del 0,5 al 5% entre 50.000 y 100.000. Y estos pacientes usualmente están un 20-30% en cuidados de recién nacidos. Y la mayor causa de trombocitopenia que vemos y que nos van a ocasionar más sangrados, la aloinmunización y la autoinmunidad. Entonces, la trombocitopenia aloinmune, yo creo que todos la conocemos, se puede presentar en 1 por cada 800 a 1000 recién nacidos vivos. Tenemos que estar relacionados con los anticuerpos de maternos que van a ser contra algunos antígenos plaquetarios, que lo que vemos más es HPA1, pero hay algunas razas como la caucásica que vemos otros y en las asiáticas. Usualmente cuando vemos estos pacientes, solo los manejamos si sangran o si tienen menos de 30.000 plaquetas. Podemos hacer el estudio de anticuerpos y HPA en las madres y en el paciente. Digamos que el manejo, yo creo que de todos es conocido, es inmunoglobulina, transfusión de plaquetas. Muchas veces recomiendan la transfusión de plaquetas maternas, pero recordemos que si hacemos esta transfusión debe ser plaquetas lavadas y radiadas. Recordemos que una de las indicaciones de componentes de transfusión de componentes irradiados a nivel de la etapa neonatal, pues obviamente son las transfusiones in útero siempre llegan con componentes irradiados. Si un niño de estos que recibió transfusiones in útero después lo necesitamos transfundir, debe ir con componentes irradiados. Los familiares de primer y segundo grado. Y si yo estoy transfundiendo plaquetas maternas, un familiar de primer grado, siempre esas plaquetas deben ser irradiadas, porque si esto no se hace, puede aumentar la enfermedad de injerto contra huésped.
La trombocitopenia autoinmune es por anticuerpos maternos. Normalmente nosotros conocemos que a nivel de la trombocitopenia autoinmune tenemos que es mediada por anticuerpos contra megacariocitos sin producción y tienen una respuesta citotóxica. En el recién nacidos, estos dos no cuentan, porque esta trombocitopenia autoinmune la vemos es por el paso de anticuerpos maternos, y este paso de anticuerpos maternos va a destruir las plaquetas del recién nacido. Usualmente se ve más temprano la aloinmune y en etapas más tardías vamos a ver la autoinmune. Entonces es importante recordar que estos dos mecanismos que tenemos a nivel de la autoinmunidad en niños más grandes no lo vamos a ver en la que es por paso de anticuerpos maternos. Cuando tenemos una trombocitopenia en niños también podemos pensar en qué es a nivel del tiempo de presentación. Entonces, a nivel de las presentaciones podemos tener las trombocitopenias el del día 1 y 3, insuficiencias placentarias, las asfixias, la anticuerpos, podemos tener el TORCH, enfermedades infecciosas, metabólisis, las trombosis renales que podemos ver en los pacientes, el TAR o la trombocitopenia megacariocítica, y el Casabat-Merry por hemangiomas gigantes que se pueden ver en recién nacidos. Y cuando son más de 3 días ya entramos a ver que es la sepsis, las enterocolitis, algo otras infecciones las podemos tener en cuenta. Bueno, medicamentosas también. A nivel de los factores de coagulación, ¿cuál es la incidencia que tenemos? La prevalencia, perdón, por millón de déficit. Vemos que lo que más vamos a encontrar es déficit de factor 8. Casi que en todos los estudios se recuerda que el 94% de las alteraciones de factores de coagulación en etapa neonatal son hemofilia, los otros son raros, pero se pueden llegar a ver. Entonces tienen una prevalencia por millón muy baja, pero se pueden ver. Los que más vemos y vamos son factor 8, factor 9 que es la hemofilia B, y los otros tienen una prevalencia. Existen, es muy raro, pero existen algunos déficits congénitos combinados. Entonces podemos tener pacientes con déficit de 8 y de 9, podemos tener pacientes con déficit de 11 y de factor 8 o de factor 9. Es muy raro, pero podemos tener. Y pacientes con déficit, el más común es déficit de 8 y déficit de factor 5. Bueno, algo que a veces nos pregunta qué tanta relevancia puede tener un trombolastograma en el recién nacido en el estudio de un síndrome hemorrágico. Acuérdense que el trombolastograma es algo más para un tratamiento dinámico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en grandes rasgos en un trombolastograma? Vemos un tiempo de reacción que me habla de factores de coagulación, vemos un tiempo count que me habla de factor de coagulación y activación de plaquetas, un ángulo alfa que me habla de qué antiagregantes puedo tener, qué tanta función pueden tener esas plaquetas, un tiempo de amplitud que me va a hablar de fibrina y de qué tanto funcionan esas plaquetas, y una lisis que me va a hablar de lisis de coágulo. Si ha tratado de hacer relaciones, que si tengo un PTT hay alguna correlación con el tiempo R, o que si tengo un TP prolongado con el K, con plaquetas. Las relaciones y las correlaciones se han hecho son muy moderadas, bajas. Entonces, no podemos decirte que yo, al tener una alteración en el trombolastograma, podemos decir, mi paciente tiene déficit de coagulación, de factores, de plaquetas. Esto es muy combinado. Entonces, esto lo utilizamos más en pacientes dinámicos, en pacientes de pronto que están en un trasplante hepático, en una cirugía cardiovascular. A veces en una CID importante podemos ver como para ver fibrinolisis. Si bien nosotros no tenemos cómo estudiar fibrinolisis, pero tampoco es ese ideal, porque si yo veo una alteración en el trombolastograma de fibrinolisis, me dice que mi paciente tiene una fibrinolisis primaria, secundaria, no lo sé, tengo un defecto adquirido, no lo sé. Entonces digamos que la fibrinolisis es donde hay un hueco todavía, donde no podemos estudiar. ¿Qué podemos nosotros estudiar para fibrinolisis? Medir plasminógeno, medir los inhibidores, alfa-2 antiplasmina, alfa-2, beta-2 macroglobulina, que si no tengo inhibidores, esa fibrinolisis continúa, y al continuar esa fibrinolisis, pues puedo tener un síndrome de sangrado. Pero a veces pensamos que el trombolastograma es como nuestra opción para fibrinolisis y no lo es. La verdad, no tenemos muchas herramientas para fibrinolisis, es más como pensarlo y pedir como el alfa-2 antiplasmina, los inhibidores que los podemos dosificar para ver si podemos tener una disminución en estos. Eso hace que la fibrinolisis se perpetúe y hace que los pacientes puedan tener a continuar sangrando. Y como lo vimos previamente, déficit de alfa-2 antiplasmina severos está relacionados con hemorragias cerebrales importantes. Y otro examen que a veces nos comentamos es la generación de trombina. Generación de trombina no podemos hacer todavía en nuestro país. Algunos tromboelastogramas, algunos equipos de hacer tromboelastografía nos pueden hacer generación de trombina,
pero son, digamos que medidas indirectas que se pueden relacionar. Lo que nosotros vemos en este examen también es lo que vemos es qué tanto se genera la trombina después de una cascada de coagulación. Entonces yo puedo decir, ¿funciona mi coagulación o no funciona? También es para valorar en general la coagulación como el tromboelastograma. Entonces puedo decir si está aumentada, si está normal o si está disminuida. Vimos inicialmente que la generación de trombina en los recién nacidos puede estar disminuida, pero tampoco esto me va a indicar de qué tengo, si tengo plaquetas, no, sé que no estoy generando trombina. Usualmente me habla de una alteración en nivel de factores de coagulación, pero ¿de cuál no? Entonces, si vemos, a pesar de que existe, sigue nuestro cuadro hemático, nuestro PT, nuestro PTT, siendo como las herramientas ideales para nosotros poder hacer el enfoque de nuestro síndrome hemorragíparo. Muchas gracias. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con mucho gusto les podemos ayudar.